Hola amigos, acá estamos entonces en la tercera clase en realidad es la tercera parte de la segunda clase de curso de clarividencia y hoy día vamos a hablar, en este momento vamos a hablar sobre el cerebro triuno. ¿Por qué estamos haciendo esta revisión de estos conceptos que son tan fisiológicos, como casi una clase de biología? Es porque les quiero recordar que para poder hacer el proceso de clarividencia, de poder hacer el proceso de recepción de información, decodificación de esa información y entregarla, tenemos que hacerlos a través de nuestro carruaje, ¿se acuerdan? Del cuerpo físico, de la mente que está unida a las emociones, para que esta energía que entra en nosotros podamos nosotros decodificarla y darle un valor o una imagen, necesitamos utilizar nuestro cuerpo físico, nuestra mente. Entonces, a través de esto, nosotros vamos a través del entendimiento de cómo estamos funcionando, nosotros vamos a desmitificar muchas cosas. Vamos a entender que mientras más cuidemos y mientras más conectados estemos entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones, mientras más alineados estemos en esos aspectos, nuestra recepción y nuestra decodificación, es decir, nuestra integración de la información que recibamos a través de estímulos, que puede ser energía, luz, conciencia, percepciones sensoriales de la otra persona o del medio, nosotros vamos a poder, en la medida que nosotros tenemos nuestros órganos sanitos, más alineados y conectados, vamos a tener una mejor percepción de las realidades. Vamos a poder activar nuestra conciencia, vamos a poder activar esta decodificación de la información que recibamos y no vamos a tener ninguna excusa para decir, yo no puedo ver, yo no puedo sentir, yo no puedo nada. Porque estamos hechos de la esencia divina y conectados con esto más grande que es el yo superior. Entonces, ¿vamos? Ya, chiquillos. Vamos a hablar del cerebro triuno. El cerebro triuno es un concepto que acuñó un científico que se llamaba el Dr. MacLean, que nació en 1978 y hizo su investigación donde él consideró que el cerebro estaba dividido, se podía dividir en 3 partes y cada parte tenía ciertas características. Él nos habla de que aquí, en la parte más interna, que también es la parte más antigua de nuestro cerebro, que tiene la misma cantidad de años que tienen los reptiles aquí encarnados en el mundo, nosotros tenemos el cerebro reptiliano. ¿Ya? Luego, con un poquito menos de años, un poquito más moderno, digamos, tenemos al cerebro límbico, que aquí está en celeste. Y finalmente tenemos el neocórtex, que es el verde, la neocorteza, que como su nombre dice, es nuevo. Neo, de nuevo, corteza, ¿ya? Que es la parte más externa de nuestro cerebro, que es la más nuevecita. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, nuevamente, y en forma más anatómica, el cerebro reptiliano, que estaría formado por la médula espinal, que va aquí, y el tronco o el tallo encefálico, que es esta partecita, todo lo que está en verde claro, ¿ya? Y que es la parte instintiva de nuestro cerebro. Es la parte que nos permite la sobrevivencia a un nivel muy, muy, muy inconsciente, prácticamente prácticamente en bruto, ¿ya? Este no es un cerebro que piense ni razone, no es un cerebro que siente tampoco, sino que es un cerebro que recibe el estímulo y rápidamente contesta,
¿ya? Está diseñado para eso, esa es su función. Después de eso tenemos nuestro cerebro emocional, que está en esta parte del o del cerebro límbico, que está en esta parte, ¿ya? Donde está el verdecito más oscuro, donde está la amígdala, el hipotálamo y todas las estructuras que estuvimos viendo en la clase anterior un poquito, ¿ya? Y aquí está, este es el cerebro que nosotros llamamos mamífero. Aquí está el cerebro mamífero, el cerebro de las emociones. El cerebro que nos permite relacionarnos, conectarnos, amar, abrazar, sentirnos amados, enamorarnos, ¿ya? Este es el cerebro que se encarga de todas esas actividades que tienen que ver con lo que nosotros llamamos amor, relaciones interpersonales. Es el cerebro que nos permite enojarnos también, ¿ya? Es el cerebro de los caballos de nuestra carroza, ¿ya? Y por último aquí en café con estos corpúsculos, que es el córtex o neocórtex, que es la nueva corteza cerebral donde está el lenguaje, la escritura, la creatividad, el control de los impulsos, etc. ¿Ya? Y este se llama, este está encargado de la evolución del ser. ¿Ya? Aquí a un nivel más transpersonal está como córtex o evolución del ser, el límbico, protección del ego, y por último el reptiliano, la conservación de la especie. Y ahí están los tres cerebros que están constantemente comunicándose, conversando. ¿Para qué? Para mantenernos vivos. La función de nuestro gran órgano cerebral es mantenernos en la vida, mantenernos con lo que nos sirve. Estamos diseñados para que nosotros optemos por la sobrevivencia a cualquier costo y en cualquier nivel. Desde lo más rudimentario, como el cerebro reptil, desde el emocional, que nos lleva a las experiencias más agradables, placenteras, y el cerebro creativo, que le da una integración a todas nuestras funciones, integra las funciones para que nosotros podamos relacionarnos con otros. ¿Para qué? Para sobrevivir, para hacer tribu, para trascender, para entender conceptos, por ejemplo, como la muerte. ¿Ya? Entonces aquí tenemos nuevamente el cerebro, el neocórtex, que es el cerebro lógico, que es el cerebro que piensa, ¿ah? que hace asociaciones, el cerebro que aprende también, este es el cerebro que aprende, ¿ya? Es el cerebro que va, evoluciona y que trasciende, que tiene una concepción de Dios. En el cerebro emocional está todo lo que tiene que ver con las relaciones mamíferas, madre, hijo, cosas muy de guata, muy de sensaciones, muy de sentimientos, ¿ya? Este es el cerebro del odio, del amor, de la pasión, de la sexualidad apasionada. Es el cerebro que se enamora, pero a un nivel hormonal. No es el cerebro que ama de una forma como más espiritual y elevada, sino que es el cerebro que desea y que quiere para sí. ¿Ah? Ese es el cerebro emocional. Y finalmente tenemos el cerebro instintivo, que está aquí en azulito, que es el tronco, ¿se acuerdan? El tronco, y también la médula, que es el cerebro reptil, literalmente se llama así, cerebro reptil, es muy, muy, muy rudimentario, y su función aquí con el bulbo, su función es meramente mantenernos con vida. Cuando se daña el cerebro reptiliano, el cerebro instintivo, las personas tienen conductas de riesgo, por ejemplo, no miden, llegan y cruzan la calle, pierden esa percepción de muerte, el miedo al riesgo, ¿ya? Este es el cerebro que, por ejemplo, nos hace correr cuando hay un temblor, nos hace percibir, corrernos cuando viene la ola en el mar, que son cosas súper instintivas. Corrernos cuando hay una araña, o cuando nos sentimos que algo está caliente, quitar la mano de la estufa, etc. ¿Ya? Es un cerebro que no tiene, que de hecho funciona muy rápido, como lo ven ustedes aquí, es como chiquitito, por lo tanto tiene mucha conexión con las neuronas que van hacia las extremidades, es rapidísimo, por lo tanto no hay reflexión en este cerebro.
En el cerebro emocional hay un poquito más, pero como está comandado por neurotransmisores, también es muy instintivo. Un poco menos, porque va desde el instinto, pero desde la emoción, desde la evocación, desde qué me produce, ¿ya? Si me produce rico, placer o rechazo. Sin embargo, ya el neocórtex, como es tan amplio, también tiene un tiempo más largo, es más lento. ¿Ya? Entonces, vamos con el cerebro reptil. El cerebro reptil es la parte del cerebro que está formada por los ganglios basales, el tallo cerebral, ¿no? Los ganglios son estos cositos redonditos, el tallo y el sistema reticular. ¿Ya? Todo esto es cerebro reptiliano, todo lo que está en verde, perdón, estos son los ganglios, ¿ya? El tallo y sistema reticular. Todo esto pertenece al cerebro reptil. Entonces, esta parte del cerebro es el responsable de las conductas automáticas programadas, que son las que se refieren a la preservación de la vida, la sobrevivencia. A veces lo llamamos reptiliano porque se encuentra en los reptiles y en las aves. Tienen papel importante en el control de la vida instintiva, es el cerebro que no piensa ni siente, como les contaba, y incluye conductas, por ejemplo, el anidar. Este es el cerebro que está funcionando cuando una mujer está embarazada y se pone a limpiar la casa. ¿Ya? El aparearse, pero no como un acto de amor, sino como un acto más bien de supervivencia, de continuación de la especie. ¿Ya? El rechazo y aceptación de cosas, de sensaciones, de calor, de frío, rutinas, valores, hábitos, la territorialidad, el espacio vital, condicionamiento, adicciones, rituales, ritmos, imitaciones, inhibiciones y seguridad. Este es el que funciona cuando, no sé, alguien se sienta al lado nuestro y nos carga y lo empujamos, por ejemplo. O cuando vamos en el metro, en la micro y nos sentimos como presionados y que están invadiendo nuestro territorio, nuestro espacio personal y pegamos un codazo, sin pensarlo mucho. ¿Ya? Este es el que nos permite sobrevivir. Acá está una pequeña lagartija que está funcionando desde su cerebro reptil. El cerebro reptiliano no es un cerebro que cambie rápidamente ni fácilmente. ¿Ya? Acá está, entonces. Acá está el cerebro límbico. El cerebro límbico que habíamos dicho que es el cerebro que tiene que ver con todo lo mamífero, que está aquí simbolizado en este verde más oscuro, que es el cerebro emocional. Mamífero porque nos hace relacionarnos desde el apego. Lo primero que hace un bebé al nacer es apegarse a su madre, y lo primero que hace esa mujer es sentir esta conexión con su hijo, pero que es una conexión que va más allá del raciocinio, ¿ya? Su principal función es controlar la vida emotiva de los seres humanos, lo que incluye también los sentimientos de sexo, de regulación endocrina, de placer y de dolor, ¿ya? Cuando se desajusta nuestro cerebro límbico, se producen enfermedades como pérdidas de memoria, Alzheimer, depresiones severas, porque afecta, aquí está el hipotálamo, aquí por aquí, está el hipotálamo que lo que produce es la segregación de un neurotransmisor que se llama dopamina, que es el neurotransmisor de la felicidad, y de la serotonina. A pesar de que la serotonina también está secretada por el intestino. Lo conversamos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Entonces, aquí también cuando está desregulado el sistema límbico y se conecta mucho con el reptiliano, hay estallidos de ira, son gente que no controla mucho sus impulsos y que en vez de ir a conversar con alguien, pelea, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, ha consumido alcohol o droga, está más susceptible a ir al cerebro, a funcionar desde el cerebro emocional y reptil, ya que la corteza está como en un off apagado, entonces la gente se pone más agresiva. ¿Se acuerdan que en una clase anterior les conversé de que estaba relacionado con la amígdala y con el lóbulo frontal? Cuando uno toma alcohol,
se apagan en el centro del lóbulo frontal, por lo tanto estamos más desinhibidos y tenemos tendencia a la agresividad. ¿Ya? Aquí nuevamente nos cuenta la diapositiva que es el cerebro de la emoción, del amor, el cerebro mamífero, de la sensorialidad, de la percepción del placer, de la sexualidad, la pareja, el deseo y el apego. ¿Ya? Y estos son los órganos anatómicos, el bulbo olfatorio, el tálamo, que se encarga del placer y el dolor, la amígdala, que es la nutrición, la oralidad en el sentido de, por ejemplo, la succión del bebé, ¿ya? El placer a través de los labios, la protección y la hostilidad, o sea, la ira, la posesividad de los territorios. El hipotálamo que da cuidado de los demás, o sea, esta sensación de querer cuidar, de querer proteger, viene del hipotálamo, de la dopamina, que es muy mamífero. El hipocampo, que es el que yo les mostraba que estaba al ladito de la amígdala, que tiene que ver con los recuerdos, la memoria a largo plazo, cuando yo era pequeña, cuando hay trauma, el hipocampo se ve afectado y nos olvidamos de ciertos espacios de nuestra vida. Por ejemplo, hay gente que dice, no me acuerdo nada de cuando tenía 6 años, o cuando tuve un accidente y lo olvidé. Esos está afectado partes de la corteza que puede ser la memoria, pero también podría ser a un nivel más central. El área septal, que está relacionada con la sexualidad, y la pituitaria, que es la directora del sistema bioquímico del organismo. La pituitaria es la que se encarga de la secreción de todas las hormonas, es como el maestro de la orquesta de nuestras hormonas. ¿Ya? Y por último tenemos en este cerebro triuno, que son estas 3 partes, el famoso neocórtex, que es aquí el cerebro, ¿ya? Que solamente lo tenemos los humanos y también lo tienen los orangutanes, los bonobos, todos los seres de tipo mamíferos superiores, ¿ya? Está constituido por la neocorteza, que está conformada por 2 hemisferios. ¿Se acuerdan que conversamos de la lateralidad de los hemisferios, derecho e izquierdo? Y se llevan a efecto todos los procesos intelectuales. Ahí está, por ejemplo, los procesos intelectuales del logos, por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, etc. El aprendizaje del lenguaje escrito también. Es muy nuevecito, y es el cerebro que controla la visión, la integración, el análisis, la creatividad, la imaginación. Aquí están todos los procesos, por ejemplo, de las creencias en algo superior, ¿ya? La creencia en Dios y en algo superior está en el neocórtex, en la corteza cerebral. La imaginación, la interpretación de los sueños, la clarividencia y todas esas cosas están aquí en el neocórtex, ¿ya? Nuevamente aquí es el monito explicativo donde está el neocórtex en café, el cerebro límbico en verde más claro, en verde oscuro, perdón, y el reptil en más clarito. Y aquí están los 2 hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo. Recuerdan la lateralidad, el derecho controla la parte izquierda y las funciones de la parte izquierda, y el cerebro, el hemisferio izquierdo, controla las funciones y la parte derecha del ser. Aquí está como un resumen. El cerebro reptiliano aparece en los vertebrados hace 500 millones de años, o sea, es sumamente antiguo, es antiquísimo, prácticamente inicio. Está con la mente instintiva, digamos, lo más básico, ¿ya? Después, en la segunda etapa, tenemos estas etapas de aparición de nuestro cerebro. El cerebro emocional, el sistema límbico, el mamífero, que tiene el procesamiento de las emociones, de los recuerdos, y aparece hace 300 millones de años. Es un poquito más moderno. Después, la tercera
en la tercera etapa aparece el neocórtex en los primates, en nuestros hermanos. Ahí está la mente intuitiva. Aquí se empieza a vislumbrar todas estas habilidades, estas capacidades. La cuarta, los hemisferios se lateralizan, ¿ya? El izquierdo se especializa en mente racional, apareciendo el lenguaje hablado. Aquí está la mente racional, originado hace 2 o 3 millones de años. Y por último, la quinta etapa, que somos nosotros, está desarrollando los lóbulos frontales, ¿se acuerdan? Que aquí está la parte de la planificación, de la inhibición, del control de los impulsos, ¿no? Y aparece hace 150.000 años, o sea, tiene poquitísimo, muy nuevo. Y esperemos que esto siga desarrollándose y quizás este interés que tienen ustedes en desarrollar sus habilidades que son parte del cerebro, siempre fueron parte del cerebro, y ustedes lo están desarrollando sea nuestra sexta etapa. Entonces, el cerebro reptiliano es la zona más antigua, alude al parecido del cerebro de los reptiles, se desarrolló hace unos 500 millones de años. ¿Por qué me interesa mucho el cerebro reptiliano? Porque en el cerebro reptiliano es donde se produce el trauma. El trauma no se produce en el cerebro límbico ni en el neocórtex, ¿ya? El trauma se produce en el cerebro reptiliano porque es el cerebro instintivo el que nos está defendiendo de lo que considera que es un peligro externo. Y también es el cerebro reptiliano el que es rápido para reaccionar. El neocórtex generalmente tiende a interpretar las cosas, entonces le da una interpretación, pero cuando se produce un trauma que es un encapsulamiento de la energía, es como todo el cuerpo se preparó, el cerebro más rudimentario para pegarle al agresor o para arrancarse, y en vez de eso se paralizó. Esa energía quedó guardada adentro, en alguna parte de nuestro cerebro y en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, cuando nosotros estamos sobrepasados de esa energía, es como si un vaso estuviera lleno y no tenemos espacio para dejar entrar más información. Entonces, mucha gente que tiene problemas para meditar, para conectar, para canalizar, en realidad no es que no tenga la capacidad, sino que tiene un sistema nervioso demasiado colapsado, está demasiado lleno de estos bloques de energía que no pudieron liberarse y que nosotros le llamamos trauma. ¿Y dónde está? Está conectado con el reptiliano. Para poder liberar esa energía y que quede espacio para que tú recibas información nueva, necesitamos liberar esos bloques de hielo y se liberan a nivel del cerebro reptiliano. No nos sirve liberarlo desde las emociones, sirve un poquito, pero no completamente, ni tampoco del neocórtex. Entonces, cuando nosotros procesamos y decimos, no, esto tuvo que ver porque el universo quiso que esto fuera así, no nos sirve para liberar el trauma o el bloque de hielo que tenemos aquí en el cerebro reptil o las ganas de pegarle a alguien. Continuamos, nuestro cuerpo todavía tiene la energía de huir o de defenderse. Entonces, no se hace efectiva la sanación. La sanación de un trauma que está a un nivel de cerebro rudimentario se hace a nivel de cerebro rudimentario y a nivel de cuerpo físico. No nos sirve, en este caso, no nos sirve tanto, o sea, sirve un poco, pero no tanto, al ser entender la situación y llorar la situación. Nos va a liberar un poco, pero la mayor liberación va a ser cuando nuestro cerebro, nuestro sistema nervioso, haya terminado la respuesta que quería dar, se libera esa energía y queda un espacio, igual como en un vaso vacío. ¿Se entiende? Acá está entonces, viene la amenaza en un proceso normal, viene una amenaza, uno está relajadito, tranquilo, leyendo un libro, viene un león, uno empieza, lo primero que hace es orientarte para ver qué es lo que está pasando, dónde puedes ir, cuál es la situación. Comienza a activarse el sistema nervioso simpático, aumenta el relativo cardíaco, todo lo que vimos en esa clase, ¿cierto?
Y nuestro cuerpo decide, ¿ataco o huyo? ¿Cierto? Y después de eso viene la relajación. Se activa el sistema parasimpático, empezamos a bajar el ritmo cardíaco, se liberan las acetilcolinas, nos empezamos a relajar y volvemos a un estado de relajación. Eso nos pasa a todos los seres animales, a todos los mamíferos, a todos los animales de la creación, digamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando uno de estos pasos, especialmente el paso entre la preparación de la huida o del ataque, se bloquea por X motivo, ¿ya? Esta energía que se acumuló queda guardada, es lo que yo les comentaba. Entonces esto no se desecha, no termina de completarse la respuesta y esa energía queda guardada en nuestro sistema nervioso o en nuestro cuerpo y se va llenando el vasito, que es nuestra carroza, la carroza se llena de paquetes y ya no nos cabe más. Entonces cuando yo voy a meditar, cuando yo trato de canalizar, no me llega nada, pero no es porque no me llegue nada, es que estoy tan llena de información que igual que un disco duro en un computador no me cabe más, no me cabe más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a descartar, empezar a sacar toda esta información, esta energía acumulada para tener espacio disponible, igual que en un celular, y que podamos recibir nuevas llamadas. ¿Ah? Trauma se denomina entonces este estado psíquico o psicológico en un evento que amenazó profundamente el bienestar o la vida de una persona, como a la consecuencia de este evento, de este evento o el aparato estructura mental o vida emocional de mismos. Aparato físico era eso. El trauma puede ser físico, psicológico, emocional, espiritual, ¿ya? Y de todas maneras, incluso pueden haber traumas transgeneracionales, es decir, de gente de tu sistema familiar, por ejemplo, alguien que sufrió un accidente, una violación, un abuso, y tú llevas esa información en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, y esto no es magia, esto es pura biología. ¿Ya? El trauma también llamado, los chamanes lo llaman el atrapamiento del alma. ¿Ya? Es un proceso en el cual un estímulo, ¿cierto? El león era demasiado grande y el cuerpo humano no tuvo la capacidad de enfrentar, de huir o de enfrentar a ese león. Entonces se quedó de alguna manera congelado. Los chamanes le llaman atrapamiento del alma o escape del alma también. En la psicología le llaman disociación. De alguna manera, el deseo de huir, la respuesta, por un lado se hizo a un nivel del sistema nervioso, pero el físico no le acompañó. El cochero asusó los caballos quisieron correr, pero el carruaje no anduvo, se quedó paralizado. Entonces, ¿qué pasó? Que se produce una especie de disociación. El físico y la mente, el cuerpo biológico y la mente se separan, se disocian. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que las personas a veces quedan en un estado de hipervigilancia. ¿Qué significa eso? Muchas veces tú has tenido la sensación de que no puedes dormir bien, de que tienes que estar alerta, estás acelerado, te da taquicardia, no puedes dormir, te sientes inquieto, te dan crisis de angustia, te pueden incluso dar crisis de pánico. ¿Ya? Ese es un estado de hipervigilancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cerebro de alguna manera quedó congelado en ese momento de peligro y siente a un nivel muy inconsciente que tiene que estar preparado por si viene cualquier tipo de peligro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás en un estado de hipervigilancia? Duermes muy superficialmente, no llegas a dormir de una forma profunda, por ejemplo. Sobrereaccionas a los estímulos. Alguien te dice algo y lloras o te enojas muy fácilmente. Esto produce un sentimiento de angustia, de disociación, una especie de sentir que no estás en tu cuerpo. También empieza a fallar la memoria y por supuesto que hay insomnio.
¿ya? Porque el cerebro no se relaja y la única forma de llegar a esos estados de relajación o de sueño profundo es a través de la relajación de todos los sentidos, de baja el latido del corazón, etc. ¿Ya? Y aquí tenemos los síntomas de estrés postraumático en emociones, cuerpo, en el comportamiento. Generalmente la gente se aísla, tiende a irse hacia adentro. Pensamientos repetitivos, de estos pensamientos que tú vuelves a pensar muchas veces lo mismo. Hablar muchas veces el mismo tema. Tener pesadillas o sueños perturbadores relacionados con el tema. Tener sensaciones o emociones angustiosas. Por ejemplo, aquí enojo, miedo, preocupación, sensaciones de soledad, como que nadie me entiende, falta de interés por cosas que te gustaban antes, ya no si te gustaba tejer no quieres, si te gustaba salir con tus amigos ya no quieres salir con tus amigos. ¿Ah? El cuerpo se siente tensionado, se siente cansado también, sensaciones de angustia, tics, por ejemplo, te salta el ojo, tienes lagunas mentales, eso es muy típico de un estrés postraumático. ¿Ah? Buscas evasiones, por ejemplo, drogarte, tomar alcohol, juegos de video, también puede ser que exacerbe la necesidad de sexo, por ejemplo, necesitas tener más estímulos sexuales o mayor o masturbación compulsiva también. ¿Ya? Buscar, por ejemplo, acciones que te lleven a estar a ponerte en peligro, a ponerte en riesgo, a estar en riesgo. ¿Ya? Por ejemplo, conducir muy rápido, cruzar la calle sin mirar los semáforos, también son signos de estrés postraumático. ¿Mm? Este estado de estrés puede estar asociado a depresión, o sea, cuando alguien está en un estrés postraumático o cuando alguien tiene un trauma que se le activó, puede ser que esté asociado, por ejemplo, a depresiones, estados ansiosos o crisis de pánico. Puede ser que esté unido a eso o puede ser que se desencadenen. Después de haber activado el trauma, se desencadena una depresión, se desencadenan estados ansiosos, pero no son en sí depresiones ni estados ansiosos, son consecuencia de la activación de un trauma que puede ser muy antiguo. Puede ser desde la concepción, desde tu infancia, algún momento en tu vida donde no pudiste resolverlo, e incluso pueden ser traumas heredados de tus padres, de tus abuelos, de tus ancestros. Y si estamos aquí en este curso, también puede ser, lo vamos a decir, también puede ser de vidas anteriores. ¿Ya? Aquí dice, pueden estar asociados a estados de mediunidad, experiencias psíquicas, paranormales, incluso de viajes astrales. Es decir, tenemos que pensar que un trauma es una disociación es una rotura. Cuando hay una rotura, empiezan a pasar estas cosas. Entonces hay gente, por ejemplo, que en estrés postraumático se siente que se sale del cuerpo, como viajes astrales, pero no son agradables, tampoco son controlados, sino que son espontáneos. ¿Ya? Percepción de seres, sensación de que hay algo que va a suceder, todas esas cosas, sueños perturbadores también, todas esas cosas también son consecuencias de estrés postraumático. La mediunidad está muy asociada a un trauma, a un estrés postraumático, para poder controlar y manejar bien nuestra mediunidad, nuestra clarividencia, nuestras habilidades, necesitamos tener un sistema nervioso regulado, un sistema nervioso que pueda aplicar el freno y el acelerador en forma equilibrada, a que nosotros estemos en conexión con ¿cómo se llama? Con el que lleva el carruaje, ¿cómo que se llama? Que nosotros no seamos llevados por los caballos, tampoco seamos llevados por el carruaje, sino que nosotros seamos quienes van dando las órdenes y guiando hacia dónde va mi carruaje, hacia dónde va mi caballo. Ujú. Volviendo a la primera clase. Entonces aquí les cuento que es bien sabido que muchos chamanes
tienen un despertar de sus habilidades luego de haber tenido experiencias traumáticas, depresiones e incluso estados de psicosis. Era muy común en las tribus antiguas que el chamán generalmente tenía como una especie de enfermedad psicológica y después de haber traspasado esa enfermedad psicológica se convertía en chamán, ¿no? Entonces, el trauma es una especie de cadena que no nos permite dejar espacio libre para desarrollar nuestras percepciones, nuestras habilidades y sentirnos bien. ¿Mm? Acá están las respuestas ante un estímulo que son de ataque y de huida. Y como resumen, entonces, aquí tenemos nuestro cerebro reptil, el mamífero y el neocórtex. El cerebro reptil está formado por el tronco cerebral y el cerebro. Su objetivo es estrechamente relacionado con la supervivencia real, el mantenimiento del cuerpo, o sea, él nos mantiene vivos. Esa es su pega. Y dirige el movimiento, mientras que el cerebro mamífero, que es el sistema límbico, el de los apegos, el de las relaciones, alberga los centros primarios de la emoción, incluye la amígdala, que es importante en la asociación de acontecimientos con las emociones, el hipocampo, que se activa para convertir la información en la memoria a largo plazo, y la recuperación de la memoria. Y por último el neocórtex, que es el cerebro, ¿se acuerdan? Que es el más nuevito, el neo, de nuevo, córtex, corteza cerebral, que es la fabrica el lenguaje, incluyendo el posible habla y la escritura, hace posible el pensamiento lógico y formal, nos permite mirar hacia adelante y planear para el futuro. La neocorteza también contiene dos regiones especializadas, una dedicada al movimiento voluntario y la otra al procesamiento de la información sensorial. Esto dedicado al movimiento voluntario tiene que ver con toda la creación artística, con lo que hacemos con nuestras manos, las creaciones artísticas, y el procesamiento de la información sensorial tiene que ver con lo que nos compete, que es la mediumnidad, la clarividencia, la telepatía, la audio, ¿cómo que se llama? La evidencia a través de la audición, la sensopercepción, etcétera, etcétera. En ese nivel estamos, en el cerebro más nuevecito. Y yo creo que con el tiempo vamos a ir desarrollando más aún. Recuerden que este cerebro está, lo conocemos muchísimo, pero todavía hay partes que son un misterio para la gente que estudia la neurología. Así que eso, chiquillos, eso era la clase de hoy. Estamos por ahora. Espero que les haya gustado y que esto les ayude a entenderse un poquito más. En la próxima clase vamos a ver de qué forma nosotros podemos destraumatizar, neutralizar estos recuerdos, descongestionar nuestro sistema nervioso para poder canalizar y recibir y decodificar la información en forma clara, precisa, amigable y amorosa. Así que la pasemos bien todos. Un besito y nos vemos.